por favor, primero, seguimos de este lado. Buenas tardes, Iris Velázquez del periódico Reforma. Preguntarle cuál es el procedimiento. En cuanto ustedes se enteran que existe un brote, a qué áreas pasa, etcétera, y si ha habido algún brote de COVID identificado por esta plataforma que les haya llamado la atención, qué acciones se han tomado y si nos puede ejemplificar con algún caso. Gracias. Claro, con mucho gusto. De hecho, similar a otros sistemas de información que tenemos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la fuente de información precisamente inicia en las entidades federativas. En el tema específico de brotes, esto es bueno porque cuando un brote es notificado al sistema, partimos entonces ya del hecho que la entidad federativa que lo está notificando tiene conocimiento del mismo. Pero dado que hay que cumplir con la normativa de la vigilancia epidemiológica, cuando una entidad se entera de la ocurrencia de un brote, debe de hacerlo del conocimiento de los siguientes niveles administrativos hasta llegar al nivel federal. Y esto es precisamente para poder iniciar con el seguimiento de lo que se hace a consecuencia de la identificación del brote. El primer paso es solamente la identificación, pero además es importante porque a través del conocimiento de sus determinantes y de lo que puede haber originado al mismo, viene toda una fase o siguientes pasos que tienen que ver con el estudio del brote y llevar a cabo todas aquellas actividades que, identificando las potenciales o confirmadas fuentes de contagio, lleven entonces a su control y así entonces evitar que en un momento determinado un brote continúe dispersándose o continúe produciendo más casos. Entonces, en relación a la primera pregunta, prácticamente la acción de la atención es inmediata por parte de la misma entidad federativa que lo reporta. Hay que recordar que si hablamos de un nivel estatal, el nivel estatal normalmente también funciona como un concentrador local, regional, de la actividad que está ocurriendo en las unidades. Todavía tenemos un siguiente nivel administrativo dentro del Sistema Nacional de Salud, que en este momento son las jurisdicciones sanitarias, y aquí también existen equipos profesionales de la salud que en su momento pueden responder rápidamente a la ocurrencia de un evento o un brote en un momento determinado. Lógicamente, dependiendo de la magnitud del brote, es decir, de la cantidad de personas que integran el mismo y por lo tanto de la magnitud que va a requerir también la respuesta, pueden ser requeridas las acciones tanto de la unidad, del personal que está en la unidad que lo notificó, pero también del personal que está en la jurisdicción e inclusive en algunos casos del personal que labora en los niveles estatales. Entonces, hay una acción inmediata, se atienden las causas primarias mientras se va investigando la cadena de contagios y se van integrando los diferentes mecanismos de información, y entonces, de ser necesario, entran a responder no solamente las áreas de vigilancia epidemiológica, sino más bien todas aquellas otras áreas dentro del Sistema Nacional de Salud que también contribuyen al control, porque esto lógicamente va a depender del tipo de brotes. Si estamos hablando específicamente de COVID-19, pues entran actores como son la atención médica, como es la promoción de la salud, como es la comunicación de riesgos y lógicamente también la actividad que tiene que ver con la mitigación correspondiente. De los brotes que hasta el momento se han presentado en relación a la segunda pregunta, decíamos, son de diferentes magnitudes en el sentido de que un brote, como comentábamos al principio, puede solamente partir de 2 personas, basta que 2 personas estén asociadas en tiempo, lugar y persona, y esto podría considerarse ya como un brote, hasta que se asocien decenas de las mismas. Y estos brotes, digamos, de mayor magnitud normalmente suelen ocurrir en ambientes laborales, en donde precisamente son también un número importante las personas que laboran en el día a día. Puede darse en ambientes también comunitarios, como en un momento determinado pudieran ser algún mercado, pudiera ser en su momento algún lugar dentro de la comunidad que en su momento logra, integrar toda una serie de personas que lógicamente al estar interactuando entre ellas en un mismo espacio llevan a este tipo de
situaciones. Ya veíamos otros lugares también que fueron identificados en donde ocurrió. La mayor frecuencia precisamente la veíamos en el espacio comunitario y la veíamos al interior de los hogares, en lo que se representan como brotes familiares. Es importante recordar a la población en este tema que también todas las medidas que se han venido implementando en los espacios públicos, pero también las medidas de prevención que cada uno de nosotros podemos realizar, también contribuyen de manera directa a la prevención de que ocurran este tipo de brotes. Mientras nosotros podamos disminuir, mitigar la transmisión del virus, entonces tendremos no solamente menos casos y menos enfermos, sino también menos posibilidad de que en su momento ocurran este tipo de brotes. Muchas gracias. Tenemos aquí y luego allá y luego aquí. Gracias, buenas tardes. Arturo Contreras, de Pie de Página. Sobre los casos de COVID de larga duración, ¿no?, o de las secuelas crónicas que deja, normalmente cuando se ha planteado la pregunta en las conferencias, se habla de los casos que tuvieron como mucho tiempo de hospitalización y necesitan una rehabilitación para las secuelas crónicas que les deja. Pero hay otros casos de este tipo de afección que no se distinguen porque las personas o tuvieron un caso moderado o un caso leve y es hasta meses después que empiezan a tener como otro tipo de síntomas. Entonces, pues a ver cómo se puede, si se puede prevenir este tipo de síntomas, ¿no? Si la gente que se enferma de COVID y que tiene como una enfermedad más leve puede tomar como algún tipo de precauciones, ¿no? Saber si hay algunos medicamentos que afecten más a otros y sobre todo, pues saber cómo se va a tratar como este número de personas y si se tiene un estimado de cuántas podrían haber más allá de estas personas que le comento tuvieron como la enfermedad grave en hospitales y que tuvieron un largo periodo de hospitalización. Muchas gracias. Claro. Con mucho gusto. Primero empezaríamos a comentar que el grado de afectación y por lo tanto entonces en su momento la cronicidad o el tiempo que se necesita para que una persona se recupere, tiene que ver directamente con este grado de afectación a los órganos blanco o principales órganos que en una persona hubieran sido afectados por el COVID. Lógicamente sabemos que para efectos del virus SARS-CoV-2 son las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, el principal blanco, porque es precisamente estas vías las que están inmersas en el mecanismo de transmisión y generación de la enfermedad. Las principales complicaciones se dan precisamente en las vías inferiores, en las vías respiratorias inferiores, es decir, en toda la zona de los pulmones y específicamente en los alvéolos, que son esta unidad celular funcional, que es la que se encarga del intercambio gaseoso. Cuando nosotros respiramos y inspiramos todos estos gases que están en el ambiente, incluido lógicamente el oxígeno, que es la principal función de los pulmones, integrar el oxígeno a nuestro sistema. Los alvéolos son precisamente los que se encargan de introducir el oxígeno al organismo, pero además a través de un intercambio que permite que el CO2 también, que es ya esta sustancia que en su momento no debe estar presente en la circulación, pues también salga y se expulse de nuestro organismo. Lamentablemente el virus SARS-CoV-2 precisamente tiene una acción directa sobre estas células y por lo tanto sobre este órgano que es el pulmón. En la enfermedad leve, precisamente como su nombre lo dice, al expresar menos sintomatología y muy probablemente casi en la enfermedad leve, la afectación ser más en las vías respiratorias superiores, por lo tanto la enfermedad se parece más a un catarro o a una gripa que tenemos en invierno y no a una neumonía, ¿no?, o neumonitis, que en su momento sería la afectación de la vía respiratoria inferior. Entonces la recuperación puede ser más rápida para efectos del órgano blanco. Sin embargo, no se descarta, porque se ha visto también aún en casos leves, que todos aquellos mecanismos que llevaron a la activación del sistema inmunológico producen lógicamente un desgaste biológico a la persona. Por lo tanto, el cansancio
y en su momento sintomatología referente a malestar general y sobre todo esta sensación de estar, digamos, muy cansado durante mucho tiempo, puede prolongarse precisamente porque el sistema inmunológico está tomando también ese tiempo en poder llevar a cabo no solo su respuesta, sino también la recuperación y la contención total del virus. Donde podemos esperar las mayores complicaciones y por lo tanto un alargamiento no solo de la presentación clínica de la enfermedad, sino también su rehabilitación, es precisamente en los casos graves. Son aquellas neumonías en donde además cuando se interrumpe ese intercambio gaseoso del que acabamos de mencionar, entonces también viene una afectación más interna, en donde otros órganos, especialmente los riñones, pueden también ser afectados por estos cambios fisiológicos que hay en el organismo producto de la enfermedad. Mientras más grave la enfermedad, pueden haber otros órganos también que se afecten, como el hígado, como el cerebro, como una consecuencia. Entonces, es realmente, tiene que ver los tiempos, no hay un tiempo predefinido o específico solamente para COVID-19, sino que en la medida de que más órganos se afecten y dependiendo cuáles son estos órganos que se están afectando, entonces el proceso de curación será más prolongado y de seguro se requerirán muchos o diferentes tipos de mecanismos de rehabilitación para que la persona pueda favorecerse en volver nuevamente a recuperar las funciones biológicas y fisiológicas que esos órganos tenían. Algunos órganos no se recuperan tan rápidamente como otros. La piel, por ejemplo, ¿no? En un momento determinado sabemos que si tenemos una herida o la misma descamación que día con día se produce, es muy rápida. Las células de la dermis, de la epidermis se están reproduciendo prácticamente en 24 horas. No así otras células más especializadas, como precisamente son las de los pulmones, como son las neuronas en el cerebro, como serían en su momento las células del riñón. Toman más tiempo en volverse a generar, en volverse a producir y volver a retomar sus funciones. Ya se comentaba la semana pasada y estamos ya haciendo todas las coordinaciones correspondientes en relación a este tema específico de la rehabilitación. Vamos a tener un componente temático muy pronto, donde los principales actores de la rehabilitación en general en México y que además ahora pues se están enfocando o están atendiendo mucho los casos de COVID, nos puedan venir a presentar qué es lo que se ha estado pudiendo hacer hasta el momento y cuál es un poco también la planeación que se tiene en los siguientes semanas y meses para poder incrementar estas capacidades, que como digo, también su demanda depende de la afectación y depende lógicamente de los días que en su momento haya demorado una persona en poder recuperarse. El promedio de hospitalización de los casos de COVID graves en México ha estado alrededor de los 20 días. Esto no deja que hay personas que han estado hospitalizadas inclusive más del mes, pero en promedio una persona grave que se recupera y que finalmente alcanza la mejoría y es dada de alta, ha estado alrededor de los 20 días. Y en el caso de la sintomatología leve, pues bueno, sabemos que los síntomas normalmente duran alrededor de 5 o 6 días, una semana, en la mayoría de los casos leves, y luego resuelven en la mayoría de ellos felizmente sin dejar muchas secuelas. Entonces, dependiendo también de esto, será lógicamente la cantidad o la necesidad de servicios de rehabilitación que se puedan tener. Gracias. Habíamos concedido. Gracias. Buenas tardes, doctor Francisco Mejía de Milenio. Hace rato que usted mencionaba los brotes que pueden ser de 2 personas, incluso de 2 personas o pues grupos mayores. Recordaba las marchas, por ejemplo, hace rato una marcha, el Zócalo lleno, entonces uno pasa por ahí, yo pasé por ahí descuidadamente y de repente sentí que pudiera haber una invasión grave de virus hacia mí. Yo quería preguntarle, o yo quería pedirle que nos hiciera un comentario al respecto. En los últimos días ustedes han hablado de un incremento de casos, del riesgo que pudiera haber en varios estados, se ha hablado más de 8 de ellos, pero ¿qué está sucediendo con los gobiernos? ¿Qué está sucediendo con la sociedad? ¿Hay descuido por ambas partes? Quiere decir que por parte del gobierno local, hablo de la Ciudad de México, claro que ha habido movilizaciones en otros puntos del país,
no están tomando las medidas efectivas para efectivamente bajar o salirle al paso a ese incremento que está asomando la cabeza, aquí incluso en la Ciudad de México, por supuesto. Ese es el tema, doctor, es el comentario que le pido al respecto. Claro, muchas gracias. Nos permite inclusive esta pregunta enviar mensajes a la población. Cuando nosotros vemos un incremento en la cantidad de casos, es decir, de personas que enfermaron y fueron en su momento pues confirmadas para COVID-19, para que esto suceda, definitivamente a la vez tiene que haberse también incrementado la transmisión. Nosotros conocemos muy bien, los hemos revisado en varias conferencias vespertinas, cuáles son los mecanismos de transmisión de este virus SARS-CoV-2 generador de COVID-19. Y por lo tanto se tiene bien identificado que precisamente mientras más conglomeración de personas tengamos en los diferentes espacios públicos, sobre todo cuando sea en espacios cerrados, en donde la ventilación a lo mejor no es la mejor, o hay una gran aglomeración de personas que no tengan o no apliquen la sana distancia. Esto también aplica para espacios abiertos en función de la cantidad de personas, aunque en espacios abiertos precisamente se tiene la ventaja que la misma circulación del viento o el distanciamiento que puede haber entre ellas puede disminuir, pero en la medida básicamente que la aglomeración de personas se dé en un momento determinado, y si esta aglomeración además va acompañada de que no se esté llevando a cabo el uso correcto del cubrebocas, que es precisamente el que se recomienda en este tipo de acciones que la población puede llevar a cabo, que no exista la sana distancia. Está de más decir que no debemos de estarnos ni saludando, ni abrazando, ni besando, pero aún así, en este tipo de situaciones, también muchas veces es difícil mantener esta distancia mínima de 1.5, ideal de 2 metros que debe haber entre persona y persona. Definitivamente vamos a incrementar el riesgo de contagios, porque entonces si alguna persona tiene el virus en sus vías respiratorias y si está sobre todo sintomática, pues habrá la posibilidad lógicamente de que las personas se contagien. Esto puede suceder también en los diferentes espacios sociales, puede suceder también en las reuniones familiares o de amistades, es decir, todo lo que en su momento congregue personas definitivamente va a incrementar el riesgo de transmisión, y es por eso el llamado constante que hemos estado haciendo desde siempre para que de manera conjunta, y conjunta nos referimos a aquellas acciones que implementa la autoridad sanitaria en los diferentes niveles, pero también a la respuesta y a las actividades que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos de implementar y llevar a cabo. La conjunción de estas dos acciones son las que nos van a llevar a evitar la transmisión. Si estamos viendo en alguna región o en algún lugar incremento de la transmisión y la cantidad de casos, de seguro es porque estas actividades no se llegaron o no se pudieron implementar de la manera más eficiente posible. Pero entonces la acción inmediata o la manera en cómo podemos sí incidir en que esto ocurra y que se logre el objetivo de la prevención y la mitigación es precisamente poniéndolos en práctica. Como ustedes saben también, en México no se han implementado medidas coercitivas. En México no se le ha generado una obligatoriedad basada en un castigo o basada en un momento en una acción administrativa por parte de los gobiernos para que las personas realicen o pongan en práctica estas acciones de mitigación. Estamos de alguna manera haciendo un llamado a la conciencia y en todos los casos a una acción voluntaria en donde las personas tienen que responder. Y me parece que en la gran mayoría, porque en los estados en donde vemos todavía es las disminuciones y lo que en su momento llevó a que la primera ola de contagios tuviera prácticamente 11 semanas de descenso, fue porque la población en su gran mayoría
ha contribuido, ha puesto en práctica, ha obedecido y ha tenido conciencia de que el hacer todas estas actividades contribuyen no solo a su protección, sino a la protección pues de sus seres queridos, de sus amigos y en sí de su comunidad. Pero el llamado pues tiene que seguir siendo constante. Aprovechamos la pregunta para llamar a toda la población a si habíamos descuidado estas actividades o por algún motivo habíamos dejado de implementarlas como hábitos del día a día, volvamos nuevamente a retomarlas, volvamos nuevamente a ponerlas en práctica, no las olvidemos, porque esto es lo que realmente nos va a llevar de manera conjunta y colectiva a poder en un momento determinado vencer a la epidemia de COVID-19. Por favor. Vianney Fernández de Canal 11. Doctora Lumía, así como nos detalló los lugares donde se han registrado los brotes, ¿podría detallarnos los eventos en los cuales ustedes tienen monitoreados estos brotes? Es decir, ¿son eventos multitudinarios de cuántas personas y a qué se refieren? ¿Marchas, reuniones familiares, fiestas? Si pudiera darnos un poco más de detalles sobre esta información. Sí. El detalle que tenemos nosotros a nivel federal es precisamente el que nos da el sistema de información que es Notimet. La distribución que veíamos por lugar es precisamente la que tenemos identificado en el sistema federal. O sea, cuando hablamos de esta distribución de comunitarios, familiares, hospitalarios, algunos reclusorios, guarderías, etcétera, esas son las variables que en su momento sí tenemos identificadas. Lógicamente graficamos las primeras, o sea, las que vimos con un nivel de hasta 5 frecuencias, o sea, 5 eventos realizados, que si mal no recuerdo el gráfico era en relación a, me parece, guarderías, es como la máxima frecuencia. Cualquier otro tipo de evento que no está en estas características debe haber tenido frecuencias menores al 3 o al 2 o no forman necesariamente parte del catálogo que al momento de la notificación pueden seleccionar. Quienes sí, lógicamente, tienen mucha más información y en su ámbito local podrían describirnos de manera todavía mucho más amplia, más concisa, más a fondo de cómo sucedieron estos brotes y estos eventos, serían definitivamente las jurisdicciones sanitarias, quienes son las encargadas de atender de manera operativa e inmediata el brote, y de seguro también las autoridades sanitarias estatales, que lógicamente tienen mucho más acceso. Esto no quiere decir que no haya en su momento reportes que producen tanto el nivel jurisdiccional como estatal que describen a fondo el evento, pero para efecto, lógicamente, del análisis que se hace en un nivel federal y poder detonar rápidamente acciones, no necesariamente o se puede o se tiene, digamos, el tiempo o la suficiencia de personal para poder identificar cada uno de ellos. Pero en el nivel local, hablando del nivel estatal y jurisdiccional, de seguro ellos pueden y cuentan con toda la información correspondiente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Son las 8 de la noche. Daríamos por terminada la conferencia vespertina del día de hoy y pues podríamos nuevamente volver mañana a seguir atendiendo preguntas y dando más información. Muchas gracias a todos.